Muy bien, pues ya estamos online. Mira, ya veo que se están uniendo por aquí asistentes. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta sesión de Q&A con Agus Carbajo. Ya le tenemos por aquí. Hola Agus, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola a todos. ¿Cómo estáis? Se va uniendo la gente por aquí. Bueno, nada, bienvenidos a todos a este nuevo live. Para los que hayáis participado ya a través de LinkedIn, bueno, pues ya sabéis que al final son sesiones en abierto en las que la idea es que todo el mundo pueda participar. Tenéis una opción de chat en la que podéis enviar vuestras preguntas para Agus y durante toda la sesión pues voy a estar ahí atenta para ver si tenéis preguntas y que pueda contestarlas en real time. Si te parece, Agus, pues para la gente que ya está conectada, veo 8 personas conectadas, igual te puedes presentar y puedes contar un poco sobre ti, qué es lo que haces en Prosegur y un poco tu background para que un poco todo el mundo te conozca. Totalmente, bueno, pues me presento bajo mi humilde visión. Yo soy Agus Carbajo, soy actualmente Global Digital Marketing Manager en Prosegur, dentro del equipo de marketing corporativo, que tenemos una figura un poco especial porque no somos el típico corporativo que da soporte y que manda guidelines, sino que nos metemos en harina, especialmente con los negocios B2B, ¿vale? Por ejemplo, en España, como bien sabéis, el B2C, que es Movistar, Prosegur Alarmas, pues va a otro nivel, a nivel digital, va mucho más adelantado. Y sí es cierto que por la casuística de los negocios B2B de Prosegur, que son más tradicionales, como puede ser el negocio de seguridad, todo lo que es pues, vigilancia, sistemas de seguridad un poco más complejos, toda la parte de cash, de gestión del efectivo, pues es cierto que por la propia casuística del negocio y porque son negocios B2B, no han tenido esa necesidad, siempre han tenido más pues, acuerdos más grandes, más globales, pues no han tenido ese desarrollo digital que hoy en día ya es necesario y de cara a esta necesidad, pues desde marketing corporativo le estamos ayudando y estamos operando y liderando con ellos toda la estrategia de ventas digitales en España y en el resto de países. Prosegur tiene un footprint de 26 países, una empresa española con mucho recorrido y actualmente pues estamos lanzando operación en Brasil, Alemania, Perú. Por lo tanto, un gran reto y también tenemos un gran reto que es llegar al segmento SMB, Small and Medium Businesses, que es como nosotros lo llamamos, lo que sería la pyme en España, porque, insisto, pues Prosegur tenía mucho calado y tiene mucho calado en gran empresa, pero el reto, mediante estrategias de outbound, inbound, es llegar a ese segmento. Mi background anterior a Prosegur, pues bueno, he pasado por agencia, startup, soy de formación periodista, por lo que también veo mucho el vínculo en esa parte de inbound, de la importancia también del contenido y de la hora de llegar a ese consumidor a través de una propuesta real, eficaz y que el engagement es fundamental, especialmente cuando hablamos de estrategias B2B. Así que nada, hoy encantados de poder ayudaros en la medida de lo posible a resolver todas las dudas. Genial, pues muchas gracias, Agus. Un placer tenerte como siempre. Y bueno, Agus y yo nos conocemos desde hace ya la tira de años, aunque con todo esto de pandemia, etcétera, pues yo creo que Hace mucho que no ya nos hace vemos, ¿eh? mucho que no nos vemos en persona. Pero nada, siempre un lujazo tenerte. Un recordatorio para todos los que estáis conectados. Bueno, Agus es profe de B2B Marketers, tiene un taller sobre justamente estrategia B2B, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar pues de cuáles son esos primeros pasos a la hora de poner en marcha una estrategia. Pero bueno, que sepáis que si queréis ampliar conocimientos, si queréis ampliar pues el knowledge dentro de este área, hay un taller dedicado súper interesante con recursos, con plantillas al que podéis acceder dentro de la comunidad de B2B Marketers. Sin más, bueno, decir que el background de Agus es súper corporativo y coincide que es de superhéroes, igual que el branding de B2B Marketers, así que me encanta. Y nada, arrancamos. Tenemos algunas preguntas por aquí que habíamos preseleccionado, habíamos sacado un poco de lo que nos habían comentado por la comunidad y tal. Vuelvo a recordar que cualquiera de los que estéis conectados podéis enviar también vuestras preguntas por el chat durante toda la sesión. Y primera pregunta que tengo para ti, Agus, bueno, hablabas justo en el momento en el que se encuentra Prosegur y un poco tu experiencia también anterior con negocios B2B.
Me gustaría saber qué pasos recomendarías a seguir cuando estás en el inicio, en el comienzo de los comienzos, que tienes el reto de, bueno, hay que montar una estrategia B2B desde cero. ¿Cuáles serían para ti pues, el paso a paso o las recomendaciones iniciales para arrancar? Vale, al final aquí la parte del assessment, del inicial, del setup, es clave, ¿vale? No diría ni más ni menos que una estrategia B2C, pero sí diría que una estrategia B2B es clave. ¿Por qué? Porque el target al final es más específico, es decir, al final es más complejo a la hora de quién es nuestro decision maker a la hora de abordar una campaña B2B, es decir, dentro de una corporación o cuando nos decimos una empresa, el decision maker desde puede tener un rol muy definido al que nos puede costar llegar mucho a él, puede tener diferentes roles, por ejemplo, en la pyme, como hablaba, el dueño de una empresa puede ser el que tome las decisiones de carácter financiero, de carácter operativo, de carácter de marketing. Entonces, tenemos que identificar muy bien cuál es nuestro buyer persona, cuál es el ecosistema, cuál es nuestra penetración de mercado o el sector en el que nos estamos desenvolviendo, cuál es nuestra competencia. Es decir, todo esto, estudiar todo esto es fundamental, ¿vale? Para luego definir con qué canales o con qué estrategia vamos a atacar a esa audiencia y en ese contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿vale? ¿Por qué también es muy importante esa parte de setup? Porque en B2B, que todo el equipo que al final esté ligado a esa operación va a tener un protagonismo clave. Es decir, ya sea que luego todos los leads, por ejemplo, si es una campaña de lead generation que nosotros estemos generando, que en caso de B2B suele ser muy habitual, vayan dirigidos o bien a un equipo de inside sales, a un call center, etcétera. Toda la parte de formación de esos call center, formación de lead sales, enrutamiento a nivel de tecnologías, plataformas con las que contamos, trazabilidad de los datos, todo eso tiene que estar montada en esa fase de assessment porque si no luego perdemos y va a ser muy difícil empezar a construir cuando ya hemos empezado a arrancar el camino. El equipo de ventas tiene un protagonismo esencial. Nosotros, por ejemplo, desde Prosegur pasa por un call center que cualifican los leads, que luego derivan a un equipo de ventas que se tiene que sentir partícipe, entender muy bien de dónde vienen esos leads. Muchas veces el equipo comercial, cuando hablamos de gran corporación, tiene muchas fuentes de leads y no entiende a lo mejor que los leads provenientes de digital se le tiene que dar un protagonismo mayor, no mayor, pero más que nada pues una inmediatez, porque el cliente que proviene a lo mejor de digital necesita una inmediatez por aquello también de la experiencia de usuario. Es decir, al final tienes que tener con todos los stakeholders, dar en esa fase de assessment, al final, más allá de tener tú controlado toda la parte que decía de análisis de benchmark, de estudio de competencia, de producto, propuesta, valor, etcétera, eso por supuesto, toda la parte de tecnología, pero luego también todos los equipos que entiendan que somos parte de un mismo flujo, es decir, que no son los leads que me mandan de digital, sino que entiendan, que estén formados, que entiendan un poco luego que todo esto lo tienen que correr, cosas tan simples como que lo tienen que etiquetar bien en CRM y que tienen que dar un feedback y que no se tienen que guardar las ofertas a lo mejor que nunca van a llegar a ganadas. Pues me las subo al CRM, perdemos la trazabilidad, ¿vale? Todas esas cosas que al final parecen pues secundarias son claves a la hora de, por ejemplo, tener un funnel end-to-end bien trazado y que muestren toda una operación de ventas digitales B2B, ¿vale? Por lo tanto, por simplificar, 3 pilares clave a la hora de establecer ese assessment, que serían, por un lado, toda la parte de benchmark, competencia, aquí hablo de contexto, penetración de mercado, propuesta de valor, buyer persona, etcétera, ¿vale? Para tener claro luego qué estrategia de medios vamos a plantear. Luego toda la parte de stack tecnológico, con qué contamos desde a nivel web, tecnología, analítica, cómo vamos a tener todos esos datos medidos para poder optimizar y poder medir la operación. Y por otro lado, la parte humana, que es todos los equipos involucrados, ya sea desde el propio equipo de marketing y estrategia, toda la parte de call center, toda la parte del equipo comercial y toda la parte de stakeholders a los que se va a reportar la operación. Todo ese conjunto tiene que formularse como un mismo equipo. Por lo tanto, todo esto tiene que estar muy definido antes de arrancar y antes del Go Live. Tiene que estar muy bien armado, por mucho que luego, por supuesto, se vaya optimizando.
Ok. Y hablando de, porque al final hay mucho proceso por detrás, ¿no? Proceso interno para dejar clara, pues esa, y para lo que comentabas, para asegurar la trazabilidad de todo. Justo me ha saltado una pregunta relacionada con lo que estabas comentando. ¿Qué guía se imparte al equipo de calificación de leads call center para identificar si un lead es de calidad o no? ¿Cómo lo Vale, hacéis vosotros? nosotros básicamente, por dar el caso concreto, tenemos un report diario, ¿vale? Con la actividad del call center del día anterior. Ahí tenemos, y esto se ha ido nutriendo durante el tiempo, ¿vale? Y se sigue nutriendo durante el periodo de actividad de la campaña, en el que tenemos lead positivos, positivos que acaban en visita, positivos que a lo mejor se gestionan por otro área. Luego tenemos contactos negativos, si bien porque se ha caído porque el cliente considera que es cara la solución, porque está interesado en la competencia, porque está interesado en otros servicios, y luego una amplia variedad de leads no útiles, ¿vale? Que, por ejemplo, mi caso, sector seguridad, pues pongo un ejemplo muy claro. Al principio nos entraban mogollón de leads de search interesados en la seguridad social. Dime tú a mí por qué, pero al final por la keyword seguridad no estaba bien negativizado, etcétera, nos entraban clientes interesados en seguridad social. ¿Esta es la seguridad social de Granada? No tenía nada que ver con Prosegur, pero nos entraba. Esto rápidamente se daba en el call center. Como tenemos todo trazado y toda la información vía API viaja al call center, sabemos la fuente de origen de esos leads, de esas llamadas, ya bien sea un formulario, un call me back o un click to call, de dónde nos viene la llamada para poder optimizar los canales y ver y tratar que ese lead bruto que nos está entrando en la mayor medida posible se transforme en un lead cualificado, posterior visita y posterior venta, por supuesto. Al final, imagino que esto también ahorra mucho tiempo de los equipos, ¿no? De entender si esto viene de aquí, así es como se debe tratar o así es como se debe gestionar, o bueno, al final la inversión de tiempo, ¿no? Que tienen que ponerle por su parte. Total, luego además hacemos escuchas de llamadas para garantizar la calidad, se hacen desde formaciones periódicas como el roleplay con los equipos comerciales, por ejemplo ahora que también arrancamos campañas de emisión a diferentes bases de datos de sectores, desde el call center, pues también tienen que tener una formación ya no solo de atender la llamada, sino que también un perfil muy comercial esos agentes. Por eso hablaba también que al final, por mucho que generemos desde bien estrategias outbound o inbound leads de calidad, al final el call center es, en mi caso, o un equipo de inside sales cuando recoja pues, leads llamadas en otros tipos de soluciones, es clave porque va a ser el que marque y determine el porvenir de esos leads. Entonces, al final, aunque yo tengo claro a nivel de marketing que, por supuesto, y todos sabemos que hay canales pues que el grado de cualificación va a ser mejor que otro porque son más prospectivos, hay canales más rematadores, sí que el call center tiene que estar muy preparado y tiene que funcionar como un reloj suizo para aprovechar al máximo cualquier lead que lleve, convertirlo a venta. Aquí hablamos de definición de leads por franjas horarias que nos funcionan mejor y que cualifican mejor, por días de la semana, priorizamos formularios versus a llamadas porque los formularios nos cualifican mejor. Es decir, hay un montón de ingredientes que meter en la coctelera, ¿vale? Y darle seguimiento para hacer que la cualificación sea cada vez mejor. Bien. Hablabas también al principio de otro de los pilares para arrancar una estrategia B2B, de la parte de research, toda la parte de definición de los buyer persona, etcétera. Y esto creo que es también un tema que siempre desde marketing lo cogemos un poco, ¿no? Como responsabilidad de nuestro equipo, pero al final aplican millones de cosas dentro de un negocio. ¿Qué pasos recomiendas para este proceso justo de identificación, definición de cuáles son nuestros buyer persona y también extenderlo, imagino, al resto de departamentos, que es importante? No solo Una marketing. cosa importante respecto al buyer persona y que he aprendido a lo largo de estos años es que una cosa es, y esto hay que dejarlo especialmente claro, por ejemplo, cuando involucramos equipos comerciales o equipos de directores, etcétera, una cosa es el buyer persona real que tenemos en la empresa y otra cosa es el buyer persona que nos gustaría tener en Claro. esa empresa. Es decir, muchas veces encuentro, claro, yo el cliente ideal sería este, vale, pero ese no es tu buyer persona. Ese es el reto que tenemos que tener de marketing, ¿vale? Para intentar llegar a cuantos más de esos buyer persona ideales tengamos. Luego tenemos que tener nuestro buyer persona real, que es el que actualmente tenemos, el que actualmente nos entra, por ejemplo, en campañas, y cómo tenemos que dar respuesta a ese buyer persona de la mejor manera posible a través de nuestras soluciones, ¿vale? Lo digo porque a veces se mezclan ambos conceptos. Hay diferentes maneras de tener
diferentes buyer personas, desde que se pueden hacer focus group con más o menos equipo, se pueden hacer también pues consultorías con estudios con agencias externas o consultoras externas. A mí una cosa muy simple para arrancar y que sea muy quick win, me gusta invitar a diferentes miembros de todo lo que sería el Customer Journey de un usuario, ¿vale? Hablamos desde la parte inicial de estrategia, gente de producto, gente de comercial, gente de dirección, ¿vale? Y monto el típico focus group en el que a través de nube de tags, por un lado abordamos a nivel brainstorming criterios sociodemográficos, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el cliente que normalmente te está entrando? ¿Vale? Estoy pensando en alto. Y te dicen, pues a nivel sociodemográfico, pues a empresas, panaderías, heladerías, restaurantes, grandes almacenes, ¿vale? Y luego, ¿qué necesidad tienen? ¿Vale? Pues nos han contratado porque quiere un sistema de protección contra incendios, porque quiere un sistema de gestión del efectivo, porque quiere un vigilante de seguridad. Y luego eso lo macheamos, es decir, aquí intentamos hacer pues que la panadería lo que necesita es gestión del efectivo o la hostelería necesita gestión del efectivo porque manejan mucho dinero. Y a partir de ahí pintamos un chart con el que tratamos de añadir pues cómo ese target se relaciona con el mundo digital, si consume redes sociales, etcétera. Y nos da ese primer esbozo de lo que entendemos como un buyer persona. Importante aquí, a mí me gusta mucho que esas sesiones y esas nubes de tags sean lo más democrática posible, ¿vale? No hagamos conversaciones abiertas que se entienden en foros en que los jefes al final prevalecen sobre los empleados y a lo mejor gente del call center que has invitado a esa sesión o comerciales rasos, de alguna manera de decirlo, no se atreven a decir algo por lo que opina el jefe y tendrían más que aportar de una opinión más sesgada que la que puede tener un jefe. Entonces, tratemos que esas lluvias de brainstorming sea, oye, anotad en 5 minutos lo que os venga a la cabeza en unos posits y luego los vamos pegando y a partir de ahí vamos haciendo esas nubes, pero de tal manera que cada persona aporte sin ser contaminada, sobre todo cuando juntamos diferentes rangos en esas sesiones. Y a partir de ahí sí que podemos ir chequeando con el call center, analizando los datos que vamos generando en campaña, si cuadran con ese buyer persona que habíamos pintado en un inicio, irlo nutriendo y irlo evolucionando. Bien, justo me ha saltado una pregunta aquí que dice, ¿este análisis de tag que hacéis impacta posteriormente en la estrategia de contenido, las campañas de marketing evolucionando en el mensaje? Sí, totalmente, totalmente. O sea, al final, os pongo un caso en concreto, ¿vale? Estando aquí en confianza. Por ejemplo, una de nuestras soluciones nos dimos cuenta con el tiempo de que era percibida como cara por los clientes, ¿vale? Básicamente, pensábamos que el potencial cliente nos tenía en una mayor estima de lo que realmente nos tenía o estaba dispuesto a pagar, ¿vale? Todo esto se nutrió para la hora de cambiar nuestro buyer persona y tanto copies como estrategia de audiencias, campañas, hasta la propia propuesta de valor. Se lanzó una solución de bajo volumen para una de nuestras soluciones, ¿vale? Más low profile, ¿vale? Y más económica para poder abordar ese segmento y ese de alguna manera ese feedback que nos venía del always on de la campaña. Por lo tanto, totalmente se tiene que estar revisitando constantemente ese buyer persona e impacta directamente la manera, ya no solo a nivel creativo, a nivel de segmentación, a nivel incluso de canales a los que abordamos esa audiencia. Ok, buen ejemplo interesante. Y luego hablabas del tema de combinar inbound y outbound de manera efectiva. No sé, en base a tu experiencia, ¿cuáles son esos best practices que crees que serían fundamentales para combinar ambas tipos de tácticas? A ver, aquí y no es una pregunta fácil y es pregunta que al final todos tenemos que responder ante jefes, ¿vale? Entonces, mi consejo es, para mí el outbound me permite demostrar resultados inmediatos y que se entienda y demostrar las bondades del digital, ¿vale? Es cierto que en B2B el outbound tiende a tener un techo relativamente bajo, por ese universo que hablábamos antes, por esa complejidad, es decir, depende mucho del sector y de la solución que estemos ofreciendo, pero es decir, canales como pueden ser Search o otro tipo de canales, pues al final no tienen tanto recorrido. Entonces, sí que hay que arrancar cuanto antes podamos una estrategia de inbound que nos permite tener
un soplo de aire fresco a nivel de posicionamiento, tráfico, leads, registros, MQLs, SQLs, pero mi consejo es, dejando muy claro desde el inicio para no dar falsas expectativas, ¿vale? Que por mucho que trabajemos esa parte de inbound, sí que son estrategias a medio y largo plazo, dar de comer a los jefes mientras tanto con resultados provenientes de la campaña de outbound y en la medida de lo posible performar al máximo la estrategia de inbound. Es decir, mientras toda esta parte de posicionamiento tarda en llegar, podemos lanzar, por ejemplo, descargables, etcétera, que podamos impulsar con estrategias de paid también, ¿vale? Para generar de alguna manera leads de inbound que podamos automatizar, etcétera, pero que generemos leads, ¿vale? A través de una descarga de un ebook, etcétera, que no son leads a lo mejor tan cercanos, tan BOFU, tan bottom of the funnel, como puede ser un lead comercial, que yo estoy en las campañas de search o de programática haciendo por otra vía, pero sí que al menos voy dando de comer a los jefes en el sentido de, oye, estamos dando registros, estamos dando MQLs, etcétera. Porque ¿qué ocurre al final? Que por mucho, y eso es experiencia propia, por mucho que digamos, wow, tiene un montón de impresiones, tiene un montón de tráfico, etcétera, al final el jefe te va a preguntar por el retorno de la inversión, ¿vale? Sí. Y es cierto que el retorno de la inversión de un proyecto de inbound suele tardar en llegar, ¿vale? A nivel de efectividad de cuánto he vendido gracias a todo lo generado, ¿vale? Porque al final es un tren que cuesta arrancar, aunque luego sabemos todas las bondades que tiene cuando ese tren va a toda velocidad, ¿vale? Entonces es esa combinación de mirar el corto plazo y dar resultados mientras trabajamos ese largo, para mí diría que es la clave. Luego cada uno tenemos que adaptarlo en función de los tiempos de nuestras empresas y de la paciencia y de las expectativas que tengan nuestros directivos. Sí, lo has descrito muy bien. Justo. Y bueno, has mencionado ahora el tema de paid y justo en el anterior live chat hablábamos con Delia González de Cocktail de toda la parte de paid. No sé, para ti el canal de paid, ¿qué presencia o qué relevancia tiene dentro de B2B en el que, bueno, al final en el espacio B2B siempre hablamos de que somos sectores muy de nicho, con unas audiencias muy, muy, muy específicas. ¿Cuál es tu experiencia justamente con el canal de paid y lo que puede aportar? Es cierto que nosotros sí que tratamos de dotarle de una inteligencia a nivel de data importante, ¿vale? Para trabajar toda esa parte de atacar un sector nicho como comentabas, pero sí es cierto que la parte de paid para mí es fundamental, no voy a mentir, ¿vale? Igual que en otros, a lo mejor para otras soluciones y en nosotros inclusive, ¿vale? Estamos trabajando la parte de inbound, donde el posicionamiento orgánico es clave, toda la parte de SEO se trabaja, etcétera, ¿vale? Que SEO, no nos olvidemos, también lleva una inversión implícita que es un equipo dedicado a posicionar y mejorar esos ratios, ¿vale? Pero para mí paid es fundamental. Sí que es verdad que tengo todos los KPIs súper trazados a nivel pues de CPCs, CPLs, CPLs cualificados, CP, coste por oferta, coste por venta, o sea, todo súper medido, pero para mí es una fuente de ingresos. Daos cuenta también que aunque sean inversiones residuales o un gran cliente, por ejemplo, que a veces nosotros en el argot lo llamamos pelotazos, ¿vale? Imaginaos que cuenta una cuenta gorda, ¿vale? Eso muchas veces en un B2B te puede dar casi dar de comer toda la campaña, ¿vale? Entonces, quiero decir, el paid no hay tampoco que disgregarlo o despreciarlo porque a veces no genera el volumen que esperamos, etcétera, o decir, bueno, no hago paid, sino que siempre yo creo que hay que tener una mínima cobertura, siempre que nos cuadren esos costes por lead o coste por adquisición, pero que insisto, que aunque a veces tarden en llegar, tenemos buenas sorpresas también por el camino que nos permite también sufragar perfectamente esa parte de paid, porque para mí, y en mi caso y en Prosegur es clave la parte de paid media. Ok. Y nos quedan unos minutitos. Una pregunta que no quiero que se me escape porque se la preguntamos a todo el mundo, que siempre le interesa a la comunidad. ¿Cuáles son las herramientas o MarTech fundamentales que recomendarías para el día a día? Bueno, desde medición hasta procesos, gestión, no sé, ¿cuáles son las que tú utilizas y las que crees que es una gran ayuda para un equipo de marketing B2B? Vale, ahora voy a dar después la respuesta políticamente correcta, ¿Vale? pero permíteme que al principio sea un poco ahí guerrillero, ¿vale? Venga. Porque mi experiencia me ha dado, y yo creo que es importante, y siempre cuando hago entrevistas a gente que se van a incorporar en el equipo, etcétera,
Evidentemente, pedimos experiencia en herramientas y que son clave especialmente cuando hablamos de puestos muy especialistas, ¿vale? Pero cuando hablamos de puestos más estrategas, mi experiencia me ha dicho que al final la herramienta no es tan importante porque una herramienta se puede aprender, ¿vale? Más allá del conocimiento que tú tengas sobre la herramienta. Hablo el ejemplo de a la hora de hacer flujos de automation, entender un poco esa parte de cómo establecer flujos de comunicativos con tu base de datos, ¿vale? Existen muchas herramientas, ¿vale? Tú puedes mañana utilizar Hubspot, utilizar Marketo, etcétera. Eso lo aprendes en 2 meses, en 3 meses te puedes hacer el certificado, etcétera. Pero el conocimiento que tú tienes sobre cómo hacer esa estrategia lo tienes aquí, no te lo da ninguna herramienta, ¿vale? Al final no somos data monkeys que no establecernos ninguna inteligencia, sino que todo lo saca a la herramienta, sino que nuestra inteligencia lo que nos da valor como profesionales, ya sea en cualquier herramienta y en cualquier sustrato del marketing, somos nosotros, no somos la herramienta, ¿vale? Esa es un poco la versión guerrillera y que sí que me gustaría dar. Luego sí es cierto que sí que le recomendaría a... Por ejemplo, Hubspot es fundamental a la hora de entender y de hacer todo ese funnel end-to-end, entender muy bien cómo herramienta, pues va a facilitar, por supuesto, la incorporación a alguien a un puesto, a dar una estrategia de marketing en un corto plazo. Para mí también es muy importante que entender todo el ecosistema Google, ¿vale? En todas sus etapas, tener conocimientos de analytics, de Google Ads, toda la parte de DV 360, es decir, también en función de la especialización de cada uno en su área, ¿vale? Pero insisto, más allá de la herramienta, yo dotaría más de quédate con los conocimientos, investiga mucho cuáles son los best practices, lo que no se debe hacer, qué se debe hacer, cómo debo hacer las cosas y cómo puedo llevarlas al siguiente nivel, más allá de que ahora me cambie de trabajo y me impongan otra herramienta de la que yo venía utilizando hasta ahora, ¿vale? Para mí eso es clave. Y me viene muy bien con la última pregunta con la que quiero enlazar, que al final es qué perfiles o qué actitudes tú que al final, pues, lo que decías, estás entrevistando a gente, fichando a talento para tu equipo, ¿qué es lo que ves que hace falta o cuáles son esas actitudes que son fundamentales para trabajar dentro del entorno B2B de un equipo de marketing digital? Vale, en B2B especialmente hay que ser muy todoterreno, ¿vale? Sé que suena un poco muy así a que huelen las nubes lo que estoy diciendo, pero es real. ¿Por qué? Porque al final muchos perfiles que yo me encuentro que a lo mejor vienen más de agencia o que vienen trabajando más en la parte B2C están acostumbrados a tener las respuestas a todo, ¿vale? Yo hago sota, cabello y todos los días y no me salgo de ese camino que tengo encorsetado, ¿vale? En B2B tenemos que estar creando, innovando, sacando las castañas del juego cuando algo no funciona. ¿Qué pasa que de repente Search o esa parte de Paid Media que vemos que decíamos antes que era importante, qué pasa si no funciona? Tengo que buscar alternativas, tengo que buscar alternativas rápidas, tengo que estar en comunicación con los equipos comerciales, con el call center, etcétera. A eso hablo de todo terreno. Tienes que tener una figura, a mi modo de entender, muy de project management, en el que también tengas que encontrar respuestas que las tengas que fabricar tú, no te las tengan que dar. Por lo tanto, esa figura del chico para todo que tiene que tener, o de chica para todo que tiene que tener el estratega, ¿vale? Está elevado al siguiente nivel en las estrategias B2B, ¿vale? Si ya en la parte de B2C hay que ser multitasking y estar abarcando todo, en la parte B2B es clave por esa parte end-to-end que hablábamos de poner en consonancia todo el equipo, de funcionar como el director de orquesta que está poniendo proveedores, equipos, todos funcionando al unísono. No te puedes quedar con una figura de, yo es que llevo campañas y me quedo aquí, porque entonces estás muerto. Muy bien. Me gusta ese tip. Hay que ser 360, hay que ser todoterreno. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final del live. Muchísimas gracias a los que estáis conectados, las preguntas que han saltado por aquí. Y nada, Agus, que lo dicho, un placer siempre tenerte por B2B Marketers. Pues nada, seguro que nos vemos pronto y hacemos una nueva sesión y damos respuesta a todas las preguntas que hagan falta. Sí, que vaya muy bien con los viajes, que sé que tienes un mesecito ahí a tope de viajes. Sí. Pero bueno, se lleva de la mejor manera. Lo malo es que me voy a la parte donde es invierno ahora, que eso no se lleva tan bien, Ya, pero es verdad. bueno, pero con la mejor sonrisa siempre. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, Agus, y nada, al resto de personas que estéis conectadas. Seguiremos con estos live chats. Ahora vamos a tener en verano un pequeño parón, pero muy pronto
pues tenemos preparado una cosita para septiembre que vamos a lanzar. Si estáis en la comunidad de Slack, pues seguramente que ya lo habéis visto porque Ivo lo comentaba esta mañana. Y nada, que tengáis un buen verano y seguimos conectados por B2B Marketers. Un saludo a todos. Gracias, Saludos. Agus. Chao.